Bien, continuamos con el programa y está con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón. Doctora Geri, bienvenida nuevamente aquí a Charlas de Café. Es un placer tenerla nuevamente. Sí, y un gusto también de compartir contigo y con UCI Canal Inteligente, ¿no? Creo que es muy importante, después de mi campaña, volver a reinsertarme con ustedes. Ya en funciones, además, y que hace unos temas muy importantes, sobre todo el tema del funcionamiento de la SUNEDU, que si bien es cierto, regula pues el licenciamiento y la calidad universitaria, pero en el sector público hay unas cosas que debe ajustar. Y para eso nos va a comentar la doctora Geri Ramón lo que le gustaría aportar. ¿Qué cosa está faltando en la SUNEDU en cuanto, por ejemplo, a universidades como San Marcos? Primero te diría que hay que partir de la Ley Universitaria 3220. El artículo 1 de la Ley Universitaria habla que el Ministerio, dentro de sus facultades del Ministerio de Educación, tiene hasta la potestad de cerrar universidades. Correcto. ¿No? Y hay una parte en la que el Ministerio de Educación tiene que darnos los lineamientos para seguir. Pero el Ministerio de Educación no puede dar los lineamientos a las universidades, porque recuerden que las universidades se basa en la Constitución, su autonomía está basada en la Constitución Política del Estado, el artículo 18, y también el artículo 8 de la Ley Universitaria 3220. Entonces, para mí, mi instrumento de gestión es mi estatuto. Correcto. Y dentro de mi estatuto yo voy a encontrar mi MOF, mi ROF, mi CAP. Lo que ha empezado a pasar el problema, por eso te toco primero la ley, es que desde el año 2018 el Ministerio de Educación pide de que se alineen a la ley de modernidad del Estado. Y nosotros como universidad no podemos alinearnos porque tenemos otro tratamiento. Pero dentro de esa modernidad del Estado, ellos dicen, su ROF de ustedes tiene que ser así, así, así. Y miren, para que tengan una idea, dicen que mis centros de producción, como es la academia de la PRE, lo que genero por admisión, deben pertenecer a investigación. ¿Qué me dice mi estatuto? Mi estatuto me dice que los órganos de producción, los centros de producción son generadores de ingresos, están dentro de la parte administrativa, y que investigación se dedica exclusivamente a investigación. Claro. De todas las especialidades en todo el contexto nacional e internacional. Correcto. Entonces pasa que sale el Decreto Supremo 131/2018, de ahí su disposición complementaria nos da la primera pauta. El 2019 sale la resolución 588 del Ministerio de Educación, donde ya nos da los lineamientos para hacer mi ROF acuerdo al Ministerio de Educación. Como las universidades públicas no se alineaban a eso, excepto aquellas que no tienen gobierno democrático, que no tienen un voto universal, entonces, ¿qué ha pasado? Le cerraron el AIR, por lo tanto yo no podía subir mis plazas, bajar mis plazas y saber si mi profesor fallecía, esas plazas se han ido perdiendo. Bien, o sea, no es que podía completar o reponer la plaza perdida. No, el AIR ha estado cerrado en San Marcos 2018, 19, 20, 21. Cuando yo tomo conocimiento de esto, me puse en contacto con otras universidades y tenía el mismo problema, porque su estatuto daba los lineamientos de gestión y por otro lado la ley, su ROF del Ministerio de Educación nos daba otro y nunca íbamos a compaginar. Claro. Entonces, han pasado tantas cosas y hemos visto de que esta es una limitante, porque si yo quiero comprar un chip para mis alumnos o ponerle conectividad, tengo que pasar primero por el Ministerio de Educación y después al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo un trámite burocrático que puede demorar mucho tiempo. Mucho tiempo. Si yo, dice, el artículo 55 dice, si usted necesita, incluso está vinculada con la ley de presupuesto del 2022, ¿ah? Claro. Ojo. O sea, en ese sentido están perdiendo la autonomía universitaria. Hemos perdido la autonomía, ahora somos unidades ejecutoras. Antes éramos titulares del pliego. Mira cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, antes yo como rectora iba al Ministerio de Economía, me sentaba y veíamos nuestro presupuesto, cómo se iba a distribuir, pedíamos partidas complementarias. Claro. Hoy día todo eso se trabaja a través del Ministerio de Educación.
Dice, si yo quiero para investigación, tengo que pasar por Minedu. Si yo quiero comprar los chips, por Minedu. Si quiero mejorar la parte de estudios de pregrado, por Minedu. Entonces, ya no tenemos autonomía. ¿Y cuál es lo que usted está... Entonces, nosotros decimos primero que en el artículo 1, aparte de su fundamento, que dice, deberían cerrar universidades, porque esa no es la función del Ministerio de Educación. Entonces, y que debería decir que nosotros, las universidades públicas, se ciñen a su estatuto y que está elaborado con las normas legales pertinentes, que es la Constitución Política y la Ley 3220. Claro. Eso es el primer artículo. Luego viene SUNEDU. El artículo 12 dice que SUNEDU es un órgano adscrito al Ministerio de Educación. Okay. ¿Quién le firma la resolución ministerial? El Ministro de Educación. Claro. Entonces, bajo este esquema estamos sometidos al poder político de turno. Si una universidad no le simpatiza o si el rector no le simpatiza, ya fuiste. No hay presupuesto, no hay te van a recortar, te van a cerrar también, porque hay universidades cerradas, ¿no? O sea, lo que solicita es despolitizar un poco este manejo de SUNEDU, por lo que estoy entendiendo. con la universidad, ¿no? ¿Qué pedimos nosotros las universidades? Que sea SUNEDU, que exista SUNEDU, porque el control de calidad tiene que darse, el licenciamiento tiene que darse, los estándares no se pueden perder. Correcto. Pero que SUNEDU sea un órgano autónomo y que también el mismo artículo 17 de la Ley 3220 dice que debe estar compuesta por el presidente de SUNEDU más 5 miembros, ¿no? Dentro de esos 5 miembros dice 2 de universidades públicas, 1 de privada, 1 miembro de CONCITEC. ¿Qué planteamos nosotros? Siendo un órgano autónomo, que se elijan 2 miembros de universidades públicas, 1 de universidad privada, 1 miembro de CONCITEC, 1 de Defensoría del Pueblo, 1 de CINEACE y si quieren 1 del Ministerio de Educación. Claro, porque esté equilibrado. Que esté equilibrado y que sea democrático. Claro, y que esta elección incluso de los miembros que integran los de las universidades públicas sea convocada por la universidad más antigua y de la universidad privada por la universidad más antigua, que luego se sacará los lineamientos, cómo van a ser elegidos. Nosotros no queremos volver a la Asamblea Nacional de Rectores. Yo no conozco mucho la historia, pero siempre se hablaba de la corrupción de la Asamblea Nacional de Rectores. Nosotros queremos que sea un órgano autónomo. Autónomo como la SUNEDU, pero bien implementado. Pero bien implementado y que nos dé el control de calidad y el acompañamiento para todo lo que es el licenciamiento y que también nos asigne un presupuesto a las universidades públicas. Lógicamente, porque si el SUNEDU exige calidad en la educación a la universidad privada, perfecto, ellos verán de dónde sacan recursos para adecuarse a las exigencias de la SUNEDU. Pero en el caso de universidades públicas que dependen de una partida y la SUNEDU les hace la misma exigencia, pero no les amplía el presupuesto, es como no tiene sentido, no hay mucha coherencia en ese. Y al final te va disminuyendo. Recuerda que cuando sale la Ley 3220, San Marcos plantea que para implementar esa ley necesitamos 727 millones de soles. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque nos decían, estudios generales, aparece. Y para sacar estudios generales son profesores diferentes, tienes que ver toda una estructura orgánica. Y un presupuesto, obviamente. Y un presupuesto. Y en San Marcos, ¿qué estaba pasando con estudios generales? Como no tenía presupuesto, o sea, los recursos directamente recaudados de admisión pasaban para solventar estudios generales. Hoy día, estudios generales ha vuelto a cada facultad para romper ese esquema y no seguir generando burocracia y ver la simplificación también y ver cómo optimizo los recursos, ¿no? Exacto, porque ya vienen las clases presenciales, hay que adecuar la ciudad universitaria, la infraestructura y todo lo necesario para brindar la educación de calidad que siempre... Sí. Y hay otro punto que también tiene que... Hoy día, con este esquema que maneja SUNEDU, si eligen un rector para que el rector se siente el rectorado, quien tiene que dar el visto bueno es SUNEDU. Claro. La pregunta es, si yo he sido un rector electo democráticamente por la comunidad universitaria como voto universal y el comité electoral es autónomo, ¿por qué tiene que ir a SUNEDU? Están quitando otra vez autonomía. A la decisión. Pero porque hay interferencia política. Claro, ¿no? y eso se debería cortar. Eso se tiene que cortar. Es un mensaje
importante al actual gobierno liderado por el presidente Castillo no politizar la SUNEDU, escuchar el reclamo que tienen los rectores. No politizar la educación universitaria, pública, ¿no? todo, porque ¿no? creo que esto es muy preocupante, porque ahora cuando nosotros vemos cómo nos sancionan, mire, yo he asumido el 2021, el 26 de julio del 2021 asumí. Hace 2 semanas, después que yo empecé a salir, porque yo he empezado con la campaña autonomía, porque claro, eso está en mi plan de gobierno. ¿Qué pasa? Me llega una multa del periodo 2014, cuando fue rector el doctor Cotillo, y del 2017, cuando fue rector Oreste Cachay, me llega en el 2021. Oiga. Qué extraño. Qué extraño. No, y la pregunta es, ¿se entiende que si a un niño le das una sanción, un castigo, tú tienes que inmediatamente exigirle el cumplimiento de esa sanción y decirle por qué le estás castigando? O sea, pasa el niño a ser adolescente, ¿no? En este caso, y yo recién le llamo la atención, y luego pasa el adolescente, ¿no? Y le castigo también, y cuando ya es adulto, te llamo la atención. O sea, después de 7 años, me llega la sanción, me dice 7 años por el periodo del doctor Cotillo, 5 años por Oreste Cachay, y me dice, usted tiene que pagar 95.500 soles de multa y devolver 7 millones y tantos de soles por promociones indebidas a los profesores. Pero SUNEDU no se ha puesto a pensar de que la implementación de la norma tenía 5 años para poder hacer ese proceso. Y dentro de esos 5 años sí se podían hacer, porque estaba en plena adecuación de la norma. Y entonces me está cobrando plata por faltas que mi gestión no he cometido y que incluso ya deben estar prescritos administrativamente. Claro. Y entonces veo dónde está la eficiencia, la eficacia y la economía. Y dónde está el apoyo a la educación superior pública, sobre todo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con la misma plata del Tesoro, yo ahora le voy a pagar la multa y le voy a devolver la plata. Entonces, un cocodrilo se está comiendo a otro cocodrilo. El Estado se está comiendo al propio Estado. No tiene sentido, pues. Eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Y qué acciones ha tomado para corregir eso, doctora? Bueno, yo ahorita estoy haciendo recopilando toda la información, estoy contestando y voy a presentar medidas cautelares porque creo que esto no puede seguir. El abuso del poder no puede darse. Miren, hemos visto año tras año cómo esto se ha venido dando y la pregunta es ¿por qué los rectores cuando nos cerraron el AIR no pelearon, no nos dijeron mire, hay este problema, no nos comunicaron a los profesores porque hubiéramos salido hasta las calles, ahí no había pandemia? Sí, pues, y no los ingresos y los ingresos han ido mermando, claro, ¿no? Pero mira lo que ocurre todavía en el 2021. En agosto nos sacan la ley 31.349 y nos dicen ya bueno, miren, excepcionalmente le vamos a abrir el AIR para nombrar a los profesores contratados y ustedes van a hacer su convocatoria y el plazo tiene 90 días de adecuación de esta norma y se vence el 17 de noviembre. Nosotros contentos dijimos, bueno, vamos a regularizar para ganar tiempo, necesitamos más profesores, necesitamos más especialistas en las áreas y empezamos a trabajar. En el mes de octubre sale la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas 121-2021, que nos dice, miren señores, si ustedes no se alinean a la resolución 58 del Ministerio de Educación 588, no pasa. Sí. Entonces, retrocedimos, hemos tenido que sacar un proyecto de ley, nos hemos sentado con la Comisión de Presupuesto del Congreso, con la Comisión Técnica de Economía y Finanzas, con la Comisión Técnica de Educación, del Ministerio de Educación para consolidar y sacar un proyecto de ley para la excepcionalidad por esta área. Claro, ojalá que llegue a buen puerto, doctora Gerí, porque es muy necesario para el correcto funcionamiento de cara a vuelta de las clases presenciales. Claro. El examen de admisión de San Marcos acaba de ser realizado y la primer lugar creo que es una alumna de Huancavelica. Coméntanos, por favor, para ir terminando, el tiempo es corto. No, la verdad, no, sí, es la alumna Kiara Kama Wincho, de Huancavelica, como lo he dicho, y esto refleja
lo que es San Marcos. San Marcos es el Perú profundo, el que concentra de todas las regiones y que el alumno que se prepara entra. Y nosotros entendemos, yo como San Marcos y también siendo de una provincia, sé que también hay talentos desparramados a nivel nacional y esto nos motiva para dos aspectos muy importantes. Se viene el examen de admisión para quinto año de secundaria, que debe ser a mediados de diciembre. Estamos esperando que más o menos nos digan cuándo acaban las clases. Claro. Y después de eso viene la captación de talentos. Pero también ahí tenemos un problema, porque estamos llamando a las UGELes para que nos digan quiénes son los primeros puestos. Yo no quiero que postule solamente el primer puesto del colegio, claro, porque no siempre el primer puesto del colegio es el mejor. Correcto. Entonces queremos que postule el primer puesto de cada aula, para que así haya una competencia justa, ¿no? Claro. Pero nos dicen las UGEL de que ellas solo controlan el primer puesto del colegio. En general de uno. En general, de uno, ¿no? Entonces estamos mandando oficios para que las UGELes investiguen y tengan el récord de cada aula y podamos tener una buena acogida de talentos y que esos talentos tengan la oportunidad de ingresar a San Marcos. Qué interesante. Muy bien, doctora Gerín, muchísimas gracias por su presencia y ha sido clarísimo el pedido. Esperemos que el gobierno pues tome estos problemas que tiene el Ministerio de Educación, la SUNEDU, las universidades nacionales, para que puedan, uno, actuar conforme a la normativa vigente y no haya pues esta duplicidad de funciones o falta de presupuesto que no permite desarrollar adecuadamente la educación de calidad que necesitamos. Sí, muchas gracias, doctora Gerín. Podría complementar una palabrita. Mira, yo felicitarles a los arqueólogos, a Peter Vandale, que es el profesor de arqueología, y a Yadira Guamán y su equipo, que ayer hemos hecho la presentación de la momia de Cajamarquilla en el Colegio Real también. Qué bueno. Y esto ha tenido una trascendencia mundial porque acá en Cajamarquilla se han encontrado 12 momias con todos sus indumentarias, sus vajillas, sus cerámicos. Se ha encontrado hasta una zampoña de esa época. ¡Wow! ¿No? Mucha información. Mucha información y estamos muy orgullosos de los sanmarquinos, porque aún a pesar de la crisis, muchas felicitaciones, estamos haciendo investigación. Así es que bueno, es un gran ejemplo a seguir. O sea, a pesar de la crisis, la universidad con falta de recursos, problemas legales por solucionar, siguen cumpliendo su labor de investigar y ahora con un gran descubrimiento arqueológico que ha impactado no solo al país, sino a nivel internacional. Vamos a un corte y regresamos con más. Muchas gracias.